Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión gracias a la Clínica Hospital San José. El día de hoy nos acompaña el doctor Paul Vaca Aguirre, él es otorrinolaringólogo de la Clínica Hospital San José. Me permito dar lectura a su hoja de vida. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Loja, cuenta con un posgrado y algunos otros países, pertenece a la Sociedad Ecuatoriana de Otorrinolaringología, a la Sociedad Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica y es médico tratante de la Clínica Hospital San José durante 23 años. Las dudas frecuentes sobre la rinoplastia son algo que preocupa mucho a los pacientes antes de la intervención. La rinoplastia o cirugía de la nariz es una técnica cuyo objetivo es mejorar el aspecto de la nariz, aportándole proporcionalidad y armonía al rostro de forma natural. Además, también es una intervención que puede corregir algunos defectos congénitos, traumatismos o problemas de respiración. Es uno de los procedimientos quirúrgicos más demandados hoy en día, pero sigue suscitando algunas dudas. Es por ello que hoy nos acompaña, como les comentaba, el doctor Paul Vaca Aguirre, otorrinolaringólogo de la Clínica Hospital San José. Muchísimas gracias, doctor, por darse un tiempo y por conversar junto a nosotros sobre algunas preguntas frecuentes que hay acerca de este tema. Buenas noches. A todos nuestros amigos que están en esta transmisión, queremos recordarles que pueden dejarnos todas sus preguntas en el chat de esta transmisión en vivo. Vamos a iniciar, doctor, con algunas preguntas. Y como Clínica Hospital San José, ¿qué nos pueden comentar sobre los tipos de rinoplastia que existen hoy en día? Bien, el término rinoplastia es justamente mejorar el tema estético de la nariz sin dejar de lado el asunto funcional. Como siempre he mencionado en mi criterio personal, no sacamos nada con una nariz bella que no funcione, partiendo de ahí. Existen algunos tipos de rinoplastias. La primera, obviamente, la estética para mejorar la apariencia, y la segunda es la rinoplastia funcional, que mucha gente se marea con el término, pero realmente hay problemas en cuanto a la posición, sea de tipo congénito o traumático. Entonces mucha gente nos llega con la nariz que está totalmente torcida. Entonces todos nos enmarcamos en todo esto para mejorar la apariencia general del rostro de los pacientes. ¿Quién es el candidato ideal para este tratamiento quirúrgico? Bueno, todas las personas son un candidato ideal. Realmente el tema es manejarse en cuanto a las expectativas que tiene el paciente de su nariz. Porque muchas veces, por acortar un poco el tema de conceptos, y en esto es que nos llegan con fotos queriendo ponerse una nariz de otra cara. Entonces, eso hacemos casi siempre, ¿no? El 50%. Sí. Y tenemos que hablar con ellos de una manera muy clara y concisa de que tenemos ciertos parámetros que tomamos en cuenta cuando vamos a hacer una rinoplastia. Por poner dos de ellos que son los más generales, lo que conocemos acá como la raíz nasal y acá el supratip. Esto es como nuestras huellas digitales, que yo siempre se los digo, porque cuando bajamos más el dorso nasal de la raíz nasal, la nariz pierde fuerza, pierde estructura, y es cuando vemos que se pone como la cara en un solo plano, con los ojos saltones, con la nariz una sola. O sea, no hay una armonía facial, que es lo que siempre tratamos de buscar al final del día. Porque sí o sí, el centro de atracción de la cara, lo primero es la nariz. Mucha gente dice, no, los ojos. No, es la nariz. Y realmente es la primera parte y el apéndice que sale de nuestra cara, que es la primera que se golpea en todo momento. Hablábamos al inicio aquí conversando sobre algunos momentos de nuestra vida en donde suelen darse como estos golpes, como decimos, ¿no? Y que por ello se causan los problemas que tenemos luego en el tema de respiración. Claro, o sea, en tema de deformidad nasal o funcional, hay momentos
Porque siempre nos Claro. llegan los papás a decirnos, no, mi hijo nunca se golpeó, mi hija jamás se golpeó, yo la cuidaba, la tenía, pero en un altar. Le digo, es cierto, pero el primer trauma nasal de lo que conversamos es en el momento del parto. Cuando pasamos por el canal del parto, la nariz igual se tuerce y es un trauma nasal. El tema es que la parte superior de la nariz se ósea, los 2/3 inferiores cartilaginosos y por eso se mueve. Si fuera una Súper delicado. Claro, si fuera una sola estructura ósea, o sea, pasaríamos fracturados la nariz porque nos la pasamos golpeando cada rato. Entonces, ese sería el primer trauma nasal. Si es que ahí no sucede esto, bueno, los colegas del pediatra, el rato de limpiar secreciones pueden producirnos un trauma nasal también y por ende un problema funcional con desviaciones septales que se llaman congénitas, pero es por la manipulación. De ahí viene la etapa del gateo. Cuando los niños antes de caminar comienzan a gatear, igual se golpean la nariz. Pero hay muchas veces que los padres no lo ven, o ni siquiera nos vamos a acordar de eso. Viene la etapa infantil de los juegos con los amigos, los compañeros, una pelota, la mochila, que a esa edad siempre que un niño se golpea no se preocupa del golpe, se preocupa del juego. Se friega su nariz, sigue jugando y acabó el tema. Es muy diferente ya en una edad más juvenil cuando hay deportes de contacto, llámese taekwondo, box, artes mixtas, lo que sea, pues ahí sí se acuerdan que se golpean la nariz. Entonces, son muchas las causas de golpes en la nariz. Y otro tipo de traumas que a veces no son intencionales es, por ejemplo, cuando van en el vehículo de copiloto en el asiento trasero. Si el carro sufre un accidente o frena, casi siempre se golpean adelante. Y la otra, que es la más cómica, de la gente que anda con las manos en los bolsillos y el rato que se tropiezan, avanzan a sacar las manos y sí se dan bien en la nariz y también se tuercen. Hablábamos del celular. Sí, ese es en el tema de las fotos, que se toman, a veces sí se cae sobre la nariz, les golpean. Es difícil que fracture, pero hay narices y narices. Claro que sí. Y no deja de ser un golpe también. ¿Cuál es la edad recomendada para una rinoplastia? Bueno, ahí tenemos algunos parámetros, pero en términos generales, la edad propicia en mujeres es pasado los 14 años y en varones pasado los 15 años. Aún así, el desarrollo óseo en cada persona es un poco diferente, pero esos son los términos generales. Hay un criterio muy equivocado porque mucha gente llega, no dice, yo espero que cumpla la mayoría de edad. Bueno, entonces acá tendrá que esperar los 18 años y en países como Estados Unidos 21. Tendrá que esperar los 21. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la osificación de sus huesos, con la madurez ósea, pero en términos generales, mujeres sobre 14, varones sobre 15 años. Claro, es que hay algunos mitos que se dice, por ejemplo, si en mujeres se realiza la rinoplastia antes de los 15 años, la nariz se cae. Ese es otro Son punto mitos. así, muy claro. No es que se cae la nariz, el tema es que con los años todo se nos cae, Sí. con o sin cirugía, y eso es muy claro y cierto. El asunto es que hay que diferenciar de una cirugía funcional. Cuando un paciente necesita una cirugía funcional, puede hacerse cuando tenga 1 o 100 años, es funcional porque lo necesita. Es diferente a lo estético, y ahí entra la edad de que les digo. El tema de que se caiga o no se caiga a veces tiene mucho que ver, primero, la genética de los tejidos del paciente. Hay tejidos súper fuertes que uno haga lo que haga, quedan ahí por muchos años. Pero hay otros tejidos que son muy blandos, que no se pueden determinar ni con tomografía, en un examen físico, que uno ya lo puede sospechar, pero a veces el rato que abrimos los tejidos para hacer la rinoplastia, ahí es cuando vemos realmente el tejido cómo está, ¿sí? Pero de ahí depende mucho y hablando en cirugía como tal, la técnica quirúrgica. Pero vuelvo y repito, con los años, como sin cirugías, todo se nos cae. Por eso es que hay mucha gente que se opera a una edad y de repente vuelven a operarse y no es que está mal operado, es el tipo de tejido y las circunstancias de la vida que puedan darse. Doctor, cuando el paciente llega a la Clínica Hospital San José para una rinoplastia, ¿qué es lo primero que le dice a usted? ¿Qué es lo primero también que preguntan, no? ¿Hay miedos tal vez porque es una cirugía? Bien, realmente cuando ya llegando a nosotros a veces llegan con los conceptos súper claros. Antes como que era más difícil, teníamos que explicar un montón de cosas, aún así lo hacemos.
pero ahora con el tema de la información, pero nos llegan con las técnicas de libros, ¿sí? Como, cómo quieren, qué es lo que hay que hacer y todo eso. Pero en el momento que comenzamos a valorar el paciente, siempre le preguntamos qué es lo que no le gusta de su nariz. Porque normalmente si el paciente llega o la persona que llega, quiere hacer una rinoplastia, es porque algo de su nariz le molesta. Entonces, yo puedo tener una percepción y yo puedo ver una nariz a lo mejor que para mí es fea, para el familiar a lo mejor es bonita, pero cuando nos llega a ese punto siempre tratamos de dividir la nariz en 3 áreas: la raíz, el dorso y la punta de la nariz. Porque hay pacientes que dicen, no, mi raíz es muy alta, quiero bajarla un poco, o mi dorso, veo una jiba muy grande, pero la punta déjemela como está, la quiero así. Y de repente yo veo una punta así caída y horrible. Entonces, todo eso tenemos que valorar muy bien qué es lo que quiere el paciente. Una vez que el paciente nos dice exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que no le gusta, yo sí le puedo sugerir qué cambios podemos hacer en la estructura de su nariz. Porque a veces con 1 o 2 milímetros que hagamos un cambio, es otra nariz, es otra nariz. Entonces, siempre tenemos que llegar a un acuerdo para explicarle las expectativas que él tiene y las expectativas que yo tengo con su nariz y hasta dónde puedo llegar. Porque realmente a veces el paciente puede tener expectativas muy grandes y yo no le puedo ofrecer muchas cosas, o que porque su nariz no le da o porque mi técnica no puedo llegar a ese punto. Entonces hay que ser muy claros en ese tema. Doctor, una vez que ya se ha tomado la iniciativa, se ha dicho, bueno, me voy a realizar la rinoplastia en Clínica Hospital San José, y cuáles son los exámenes que se deben pedir, cuál es ya todo este proceso para llegar al día de la cirugía, el tema de anestesia, por ejemplo, que es muy importante. Bien, bueno, siempre tenemos que hacer un examen de sangre general, como cualquier cirugía, para valorar si no hay problemas a nivel de glóbulos rojos, si hay una anemia, factores de coagulación, si la función renal está bien, si no hay problemas pancreáticos respecto al tema de glicemia por efectos de cicatrización postquirúrgica. Y bueno, es un examen general que se lo hace. Dependiendo de la edad, pedimos también valoraciones cardiológicas, dependiendo del paciente se puede pedir valoraciones psicológicas o psiquiátricas, porque hay pacientes y pacientes que de repente es una rinoplastia primaria, pero de repente tenemos pacientes con 2, 3 cirugías que ya vienen atrás, entonces la cosa tiene otro giro. Claro. ¿Sí? Antes hacíamos la rinoplastia bajo anestesia local con sedación. Siempre trabajamos y toda la vida hemos trabajado con anestesiólogo, porque él es el que se va a encargar de que el paciente esté seguro durante toda su cirugía. Porque yo me tengo que preocupar de mi cirugía, no de que si el paciente respira, de su presión, la frecuencia cardíaca, todo eso se encarga el anestesiólogo. Desde el tema de las técnicas que se han venido dando, y hoy por hoy con el asunto del COVID, todo paciente que es intervenido quirúrgicamente tiene que ser bajo anestesia general. Eso es de ley. Y para que el paciente sea sometido a una cirugía, hoy por hoy igual se pide la prueba de COVID. No porque nos tengamos el riesgo de contaminar nosotros, que es el día a día y nosotros pasamos en ese riesgo. Es el paciente. ¿Cómo? Sin vacuna. El tema es que sabemos que si el paciente es asintomático y tiene COVID, el rato que entubamos, todo el mundo sabemos que no sabemos cuándo lo vamos a desentubar. Claro. Hoy por hoy es eso, pero en términos generales, anestesia general. El tiempo de la cirugía es algo que debe saber el paciente, el familiar, porque hay un concepto muy equivocado, que dicen, no, es una cirugía de 15 minutos, rápido. Es una limadita, una aplastadita, 15 minutos está fuera. Y con muchos colegas, tanto otorrinos como cirujanos plásticos con los que trabajamos también, siempre nos ponemos a preguntar qué hacen en 15 minutos, porque realmente no es un tiempo real de una cirugía. Una rinoplastia bien realizada, hablamos tiempo neto quirúrgico, son entre 45 minutos, dependiendo de lo que haya que hacer, hasta 1 hora y media, 2 horas. Y cada paciente tiene un mundo diferente, ¿no? El rato que se abre no se sabe qué es lo que va a pasar. Exacto, entonces yo siempre, cuando ya les examino, les digo, son promedio 2 horas, más o menos 2 horas, porque siempre, no, 15 minutos la limadita, y
Cuando llegan los muchachos, los residentes, comienzan a entrar, a ver los estudiantes y comienzan a tomar en cuenta el tiempo que nos toma hacer una rinoplastia, chuta, se quedan locos, dicen, no, pero a mí me dijeron 15 minutos. Bueno, pues anda a ver qué te hacen. Entonces ahí Riesgoso, ¿no? es otra en tan realidad. poco tiempo hacer una cirugía. Claro, o sea, si solo se toma en cuenta tiempo de anestesia, de inducción, o sea, para poner la anestesia, tiempo para hacer la asepsia y la antisepsia, o sea, limpiar todos los campos, hacer la limpieza para que todo quede estéril, el tiempo que nos demoramos en arreglar el instrumental, el tiempo que nos toma poner la anestesia local, porque si sea general, hay que poner una anestesia troncular para evitar sangrado, dolor postquirúrgico, hematomas, o sea, y el tema de lo que se hinchan también. O sea, no he puesto el bisturí y yo creo que ya vamos unos 25 a 30 minutos. Entonces la gente debe ser consciente y saber de eso. Y eso es muy claro, si le están ofreciendo en 15 minutos, yo salgo corriendo. Y ese es otro tema que también lo debemos tratar. ¿Por qué ir a una persona que es especialista? Hoy en día vemos que se ofrecen pues, la rinoplastia a costos muy bajos, pero también la gente pone en riesgo su vida. Bueno, existen una cantidad de programas como que reclutan pacientes para operarlos, y realmente no es casi aquí en Loja. Aquí la gente de Loja es consciente. Ayer hablábamos y nos reunimos con un otorrino que es una excelencia y le mando mis saludos al doctor Pablo Reyes. Que la gente de Loja es súper culta, tiene otra mentalidad. Sí. O sea, y se da cuenta muy bien cuando le quieren timar o hacer estas sorpresas. Pero hay gente que a la larga llega por el tema, no sé, económico, por la novedad, y nos regresan los pacientes, pero con problemas muy serios, tanto estéticos cuanto funcionales, y eso lleva a lo que hablábamos hace un momento, hasta problemas ya psicológicos, porque ofrecen a valores que, digamos, no justifica la anestesia, no justifica la hospitalización, no justifica los gastos operativos que nosotros llamamos, porque no los justifican. Entonces son costos irreales, o en su defecto los enganchan con ese costo y el rato del alta le dicen, ¿sabe qué? Se complicó. Nos tocó ponerle un hilito de oro y son 500 más, por poner un valor. Entonces son cosas que la gente debe ser muy consciente de lo que está haciendo, muy consciente. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y queremos invitarlos a todos a observar el video del mes sobre artroscopía junto al doctor Andrés González y el doctor Juan Pablo Vallejo, ya que se ofrece este servicio en la Clínica Hospital San José. Vamos a verlo todos. Clínica Hospital San José, el servicio de ortopedia y traumatología de la clínica, adquirimos un nuevo equipo que es un artroscopio de alta gama que le invitamos a la ciudadanía a que puedan estar tranquilos que se están haciendo los diagnósticos y los tratamientos precisos con última tecnología. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una artroscopía de rodilla. Es un procedimiento que se basa en una técnica mínimamente invasiva, que gracias al apoyo tecnológico nosotros podemos realizar con pequeñas incisiones menores a 1 centímetro, hacer reparaciones internas de la rodilla, sean estos ligamentos cruzados, meniscos y cartílago. En este caso vamos a hacer estimulación biológica a nivel de cartílago. El artroscopio nos ayuda para hacer resoluciones a nivel de articulación. Podemos hacer artroscopías de hombro, de codo, de muñeca, de rodilla y de tobillo. Esto ayuda muchísimo a las patologías que tienen ciertos pacientes, como lo dijo el doctor Andrés, para ser lo menos invasivo posible y darle al paciente la recuperación más temprana.
Y estamos de regreso. Gracias por seguir en nuestra sintonía y en esta transmisión. Hoy nos acompaña el doctor Paul Vaca Aguirre. Él es otorrinolaringólogo de la Clínica Hospital San José. Hemos conversado ya sobre algunas pautas, ¿no? Algunos ítems sobre la rinoplastia, pero es muy importante también conocer cuáles son las técnicas quirúrgicas, doctor. Bien, dentro de nuestra formación conocimos muchas técnicas quirúrgicas. Existe la técnica abierta que se llama, que son con incisiones a los lados de la nariz y en el centro, donde llevamos todo el tejido hacia arriba. En mi caso hablaré de quizás el 1 o 2% cuando son rinoplastias terciarias, cuaternarias, o sea que ya tienen muchas cirugías atrás. Normalmente a mí me gusta hacer la técnica cerrada, la que le llamamos, existen algunas categorías hay de nuevos domos donde sacamos cartílagos, remodelamos para mejorar y afinar la punta de la nariz cuando quieren una puntita un poco más elevada. Hoy por hoy se está haciendo justamente la rinoplastia armónica, que se llama, donde se utiliza un bisturí de tipo armónico. Es una instrumentación novedosa que a algunos les gusta, a otros no, pero es así de ley, sí o sí es una rinoplastia abierta. Entonces, de acuerdo a la técnica, a veces podemos hablar con los pacientes cómo llevar el tema del cuidado postquirúrgico. Pero independiente de la técnica, también hay el tema del cuidado cuando ponemos el yeso, ponemos tapones, todo eso. Normalmente cuando hacemos una cirugía netamente estética de rinoplastia, no ponemos tapones. Se dejan unos tapones muy chiquiticos de un tejido, de un producto que se llama Merocel, que lo dejo 6-7 horas, lo retiramos antes de enviar al paciente a la casa. Cuando ya hacemos una cirugía ya combinada con algo funcional, utilizamos unos tapones de Medtronic Sommer, que es lo que uso desde hace más de 23 años, que son de 5 centímetros de largo. Y esto lo dejamos solo 48 horas, no más, independiente de lo que hagamos. Fuera en el dorso ponemos esparadrapo, ponemos un yeso. El yeso lo dejamos durante una semana, a la semana retiramos el yeso y dejamos esparadrapo una semana más y acaba el tema. Siempre hay que comentarles a los pacientes porque es el temor de lo que se hinchan, se ponen negritos. Normalmente el edema y la equimosis, la mayor equimosis es hasta las 48 horas, luego comienza bajando. Y eso hay que tomar muy en cuenta que por el tema del instrumental, que es mucho más fino que usamos ahora, como la técnica quirúrgica ya no se hinchan como antes. Muchas veces antes el paciente se lo operaba y ya salía con los ojos pero cerrados. Y a eso ya no hemos visto muchos años. Pero depende mucho de la genética del paciente, pero realmente en términos generales va por ahí. Una vez que se ha salido ya de la cirugía, ¿qué tiempo debe de estar en la Clínica Hospital San José el paciente? ¿Cuáles son esos cuidados postquirúrgicos? Bien. Antes a mí sí me gustaba tenerlos por lo menos 36 horas hospitalizado el paciente. Hoy por hoy con el tema del COVID, mientras menos tiempo esté en una casa de salud, mejor. Entonces esperamos que se recupere bien, los ingresamos tipo 6:30 de la mañana, se opera entre las 7, 8 y se los tiene hasta las 5 de la tarde, que estén metabólica y sistémicamente súper estables, donde tenemos la valoración nuestra, la valoración del anestesiólogo, que él diga, el paciente puede ir a casa, lo enviamos. Dentro de los cuidados que les pedimos a los pacientes en la casa es no agacharse, no hacer fuerza. Y obviamente en el tema de la dieta, evitamos que coman cosas tóxicas, en definitiva, que son unas 5 cosas, tampoco nada del otro mundo. Otra cosa que tienen que saber es el tiempo de evitar actividad física. Normalmente son de 3 a 4 semanas. Pero el mismo día pueden caminar, moverse, sentarse a comer en la mesa, pueden ver televisión. Mucha gente tiene el tema del tabú, que si ven televisión se les hincha los ojos, igual se va a hinchar hasta los 2 días, o sea, claro. ¿Cómo sin televisión? El asunto de los celulares sí es para nosotros más complejo porque al final terminan agachándose y eso nos da problemas. Cargazón llamaban las abuelitas. Algo así. No es cierto. Entonces el tema ahí, y dentro de esas complicaciones, lo que a todos nos pasa, a todos los que operamos, porque a los que no se operan no les pasa con nada, es los sangrados nasales. Y a veces el sangrado nasal
no suele ser el día de la cirugía, el segundo día, sino son sangrados que a veces se presentan a la semana, a los 8 días. Tienen muchas explicaciones, pero más que todo es por el proceso de cicatrización. Cuando el tejido comienza a retraerse, a desinflamarse, puede haber uno que otro vaso por ahí que nos juegue una mala pasada y en ese momento se abre. Pero hay un acompañamiento constante para que el paciente tenga tranquilidad, ¿no? De que todas las cosas están bien, le pueden llamar, pueden ir a la Clínica Hospital San José. Totalmente. Cuando operamos un paciente, siempre les damos nuestro número, nuestra tarjeta. Saben que, o sea, por ejemplo, sale de la clínica, le digo, sí, en 2 días le voy a sacar los tapones. Pero si existe alguna eventualidad, me llama porque me llama. Si no le puedo contestar ese rato porque estoy operando con guantes, o sea, a la larga se les contesta. Y si no les contesto, digo, o sea, directo a la clínica, porque nos ubican de cualquier manera. Eso siempre es así, porque tenemos que estar pendientes. Por eso siempre, nunca he programado cirugías cuando voy a salir de viaje. O sea, si yo voy a operar a un paciente, yo sé que tengo que estar de ley 10 días después de la cirugía aquí. O sea, por lo que sea. Aún así, todo el mundo tenemos eventualidades, tenemos colegas con los cuales nos apoyamos igual. Eso es importante. Que sabemos que si por algo circunstancias yo no voy a estar, no voy a salir, llámele a tal o cual persona. Porque no se puede dejar nunca el se sabe. paciente. Así es. Doctor, por ejemplo, con el sol también hay que tener muchísimo cuidado, la alimentación que es tan importante. Sí, vamos con el tema del sol. Con o sin cirugía, cuando salimos y nos da el sol, la piel se inflama, se irrita, se quema. Entonces, eso es un hecho. Si estamos hablando que hacemos un trauma quirúrgico donde realmente levantamos todo el tejido, producimos un trauma quirúrgico, un trauma dirigido, pero no deja de ser un trauma. Entonces hay hematoma, hay equimosis, hay inflamación de tejidos, hay sangrado. Y el sol lo que produce es, al inflamar la piel, producir una mayor vasodilatación y obviamente retarda un poco el tema de la cicatrización. Pero eso viene otro tabú, que les dicen que no se pueden dar al sol 6 meses, 1 año, chuta, ya escondidos en casa. terminan como Casparín, blancos. Eso es falso. O sea, realmente el tema del cuidado del sol es 1 mes. Y el resto, protector solar, que pueden cuidarse, pero no es al tiempo que a veces sí exagera. Pero obviamente si está operado, irse a las 2 semanas a la playa, darse con todo el sol encima, esa piel se va a inflamar. Entonces, ¿cómo sin cirugía? Es muy importante en este tipo de cirugía, ¿no? Ese lado emocional que deja la rinoplastia, ¿sí? Porque nos vemos al espejo, muchas veces no nos gusta lo que vemos, no nos sentimos bien y luego de la cirugía pues renace nuevamente esa persona, se siente muy bien y deja algo bonito en nuestro corazón también y en lo que vemos. Eso es muy cierto. Como hablaba hace un rato, el tema de hablar con el paciente de las expectativas que tiene y los complejos que tienen por su nariz son muy variables. Hay narices, como yo a veces conversábamos con el equipo que trabajo, o sea, hay narices y narices, que uno haga lo que haga va a quedar súper bien, o sea, esas narices grandotas, pero hay narices como la suya, o sea, pequeñas, donde hay detalles de milímetros, esas son las que más trabajo nos dan. Entonces ahí es cuando tenemos que ser mucho más objetivos y delicados en hacer ese tema. Pero obviamente el cambio que hacen las personas para nosotros es muy satisfactorio, porque a veces nos mandan mensajes, nos mandan fotos y hoy por hoy con el tema del celular, que para mí es mi enemigo, pero bueno, nos mandan la típica foto del selfie. Ahora sí ya me puedo tomar un selfie y están contentos. Y eso es agradable y es bueno ver eso. Pero yo sí les digo, todo extremo es malo y el tema del celular, cuando abusan, ya se vuelven un enemigo. Doctor, con 23 años de experiencia en la Clínica Hospital San José, pasado, y usted también con su equipo, supongo hay algunas anécdotas importantes en cuanto a este tema. ¿Qué nos puede contar? Bueno, muchas cosas han pasado. Ha habido ocasiones donde hemos entrado a operar pacientes y una de ellas fue con compañero de trabajo, con Gustavo, que a la larga llegamos los dos el mismo día a la cirugía
y el paciente nos había contactado a los dos para la misma cirugía, la misma hora, mismo todo. Esa fue un... ¿Y la realizaron los dos? No, pues ahí que entramos los dos y los dos hicimos ahí y bueno, y nos tocó partir a... Claro. Esa es una de tantas. ¿Qué siente usted el momento que está en el quirófano? Bueno, eso no se... A veces no hay palabras, es emocionante. Uno cuando se forma y está en el tema de las cirugías es porque a uno le encanta operar, nos gusta operar. Pero primero que nada, no, por mí, yo me encomiendo a Dios, porque espero que todo me salga bien. Y la cosa va por ahí. Pero es estresante. Pero es un tema de sentimientos encontrados, pero es bonito. Doctor, hay algunas personas que le envían saludos. Susana Aguirre, Lucrecia Jiménez, Jessie Nenitap Arizaga, Lucy Bon Zabaleta Costa y Lorena Alexandra Granda Patiño. Están viéndolo y le envían estos saludos. Muchas gracias también. Bueno, doctor, algo que tal vez podamos aportar en esta transmisión, yo creo que hemos hablado un antes, un durante y un después. Bien. Mi mensaje, como hemos estado conversando hace rato, aquí en Loja hoy por hoy, habemos muchos profesionales calificados con pocos o muchos años de experiencia, pero que trabajamos bien. Y yo creo que la gente ya debe comenzar a saber que aquí hoy por hoy se hace todo y se lo hace bien. Tenemos la formación, tenemos la técnica, tenemos el instrumental, tenemos la tecnología, o sea, no falta nada acá. Lo que la gente debe comenzar es a saber que no tiene que irse a otro lado para tener los resultados que realmente quieren tener. Con cualquiera de los que pasamos acá en Loja, que ahora somos un número muy importante. Por ende, la gente tiene más opciones, que ya no tiene que estar saliendo de acá. Así es, muchísimas gracias por darse el tiempo también de estar aquí presente en esta transmisión. Sabemos que siempre usted y sus colegas están cuidando, ¿no?, de nuestra salud y eso es lo más importante. Y en la Clínica Hospital San José siempre brindándonos ese plus especial y también con muchísimo corazón que le da más, ¿no?, a la clínica. Esa es la idea. Muchísimas gracias a ustedes por todo y estoy para servirles siempre. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias también a todos ustedes por estar presentes de forma virtual en esta transmisión en vivo gracias a la Clínica Hospital San José. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde encontrará siempre información verificada, información que le puede servir y que contamos con todos los protocolos de bioseguridad por si se da el caso y emergencias las 24 horas. Nos encontramos en una próxima ocasión y que tengan ustedes una excelente noche y pues que también mañana sea un inicio de mes todo positivo. Buenas noches.